Supercrack Estrella presenta. ¿Quiénes son los 144000? ¿Serán ellos los únicos que se salvarán? Si tomáramos esas 24 horas, como 24 años, y los multiplicamos por 6000 años, que es un tiempo establecido por Dios para la segunda venida de nuestro Señor a la tierra en base a la semana de la creación, nos da la cifra de 144000. ¿Serán elegidos por una autoridad general? Para responder estas preguntas nos dirigiremos a Doctrina y Convenios, que nos brinda más información al respecto. Como saben, la palabra 144000 proviene de una escritura en Apocalipsis 7:4, donde Juan describe una visión. Y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan continuó afirmando que 12.000 de estos vendrán de cada tribu de Israel. Apocalipsis 7:4-8. También te puede interesar vivir cada día como si mañana fuera la segunda venida. José Smith hizo casi exactamente la misma pregunta. ¿Quiénes son estos 144.000? El Señor le dio una respuesta en Doctrina y Convenios 77:11, en respuesta a la pregunta que hemos de entender por los 144.000 sellados de entre las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. La revelación de José Smith afirma que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios para administrar el Evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a cuantos quieran venir a la iglesia del primogénito ciudad de Enoc. Los manuales de la iglesia nos dicen, el número 144000 que se menciona en Apocalipsis 7:4-8 es la cantidad de sumos sacerdotes ordenados de entre las 12 tribus de Israel que ayudarán a los demás en su objetivo de alcanzar la exaltación. No es, como algunos creen, la cantidad total de personas que serán exaltadas. Nuevo Testamento, Manual del Alumno, Manual del Sistema Educativo de la Iglesia. Como una nota final sobre quiénes son estos hombres, los manuales de la iglesia nos indican que los 144000, segunda venida Jesús, habían hecho con sus vidas lo que los antiguos israelitas hicieron con sus cultivos. Le dieron al Señor lo primero y lo mejor de su obediencia, por lo tanto, fueron las primicias del pueblo del Señor en la tierra. Nuevo Testamento. Guía de estudio para el alumno, Apocalipsis 14. Tiempo de cosecha en la tierra. En resumen, esto es lo que sabemos sobre los 144000. 1. Fueron hombres extremadamente rectos durante su tiempo en la tierra. 2. Fueron ordenados por ángeles a quienes se les dio poder sobre las naciones de la tierra. 3. Su propósito en el final de los tiempos es ayudar a las personas a obtener la exaltación. 4. No son las únicas personas que alcanzarán la exaltación, porque no creo que los días de Génesis son períodos de 24 horas. Los 144000. Si tomáramos esas 24 horas, como 24 años, y los multiplicamos por 6000 años, que es un tiempo establecido por Dios para la segunda venida de nuestro Señor a la tierra en base a la semana de la creación, nos da la cifra de 144000. 144000 es un número natural. Tiene importancia en varios movimientos religiosos y antiguos sistemas de creencias proféticas. Los 144000 son el último grupo de creyentes en Jesucristo que habitará la tierra y que pertenecen tanto a la casa de Judá, judíos, como a la casa de Israel, cristianos, y cuya misión es dar testimonio del Hijo de Dios durante la gran tribulación y exponer el engaño del falso Mesías o anticristo, quien construirá el tercer templo en Jerusalén. El número 144000 aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7:3-8. Les decía, todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que les pongamos una señal en la frente a todos los que sirven a nuestro Dios. Entonces oí el número de los que habían recibido la señal. Eran 144000 de todas las tribus del pueblo de Israel, recibieron la señal. Apocalipsis 14:1. Después vi al Cordero, que estaba de pie en el monte Sión junto a 144000 personas que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. Apocalipsis 14:3-5.
cantaban una canción nueva ante el trono, ante las 4 criaturas y ante los ancianos. Los únicos que podían aprender la canción eran los 144000, por quienes se había pagado el precio para liberarlos de la tierra. Son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres, pues son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que él va. Fueron comprados de entre la humanidad para que sean una ofrenda de la más alta calidad para Dios y el Cordero. No son mentirosos y no tienen falta alguna. Página de un manuscrito iluminado pintado por un artista desconocido, que representa a los 144000 de Apocalipsis 7, de una copia del comentario sobre el Apocalipsis de San Beato del Líbano. Los números 12000 y 144000 se interpretan de diversas formas en el cristianismo tradicional. Algunos, tomando los números en Apocalipsis como simbólicos, creen que representa a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia en la iglesia celestial. Una sugerencia es que el número proviene del 12, un símbolo de la totalidad, que se eleva al cuadrado y se multiplica por 1000 para dar más énfasis. Otros insisten en que los números 12000 y 144000 son números literales y representan a los descendientes de Jacob, también llamado Israel en la Biblia, u otros a quienes Dios les ha dado un destino superior con un papel distinto en el tiempo del fin del mundo. Un entendimiento es que los 144000 son evangelistas judíos recientemente convertidos enviados para llevar a los pecadores a Jesucristo durante el período de tribulación de 7 años. Los preteristas creen que son judíos cristianos, sellados para la liberación de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. El dispensacionalista Tim LaHaye, and Made Plain, Sondervan, 1975, considera que los 144000 en Apocalipsis 7 se refieren a judíos y los de Apocalipsis 14 se refieren a cristianos. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que exactamente 144000 cristianos fieles desde el Pentecostés del 33 después de Cristo hasta el día de hoy serán resucitados al cielo como seres espirituales inmortales para pasar la eternidad con Dios y Cristo. Creen que estas personas son ungidas por Dios para convertirse en parte del Israel de Dios espiritual. Creen que los 144000, que consideran sinónimo del rebaño pequeño de Lucas 12:32, servirán con Cristo como reyes sacerdotes durante 1000 años, mientras que todas las demás personas serán aceptadas por Dios. Las otras ovejas de Juan 10:16, compuesto por la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9-14 y los justos e injustos resucitados de Hechos 24:15, tendrán la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso restaurado en la tierra. Testigos individuales indican su afirmación de ser ungidos al participar del pan y el vino en la conmemoración anual de la muerte de Cristo. Más de 19.500 testigos en todo el mundo, un aumento de aproximadamente 11.000 desde 1995, afirman ser del resto ungido de los 144000. 8. Los miembros del cuerpo gobernante que ejercen la autoridad docente sobre los testigos de Jehová en todo el mundo afirman estar entre los 144000 ungidos, y también se consideran como un grupo el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 y Lucas 12:42, 910. La Iglesia de Jesucristo de Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree que el sellamiento de los 144000 se relaciona con los sumos sacerdotes, ordenados al santo orden de Dios, para administrar el Evangelio eterno, porque son los que han sido ordenados de toda nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes se les ha dado poder sobre las naciones de la tierra, para traer a todos los que quieran venir a la Iglesia del primogénito. La secta cristiana de Skopje en Rusia creía que el Mesías vendría cuando hubiera 144000 creyentes de Skopje, según su lectura del libro de Apocalipsis 12:13. Iglesia de Unificación. La Iglesia de Unificación fundada por el reverendo Sam Newman cree que los 144000 representan el número total de santos que Cristo debe encontrar, que pueden restaurar mediante indemnización las misiones de todos los santos pasados que, a pesar de sus mejores esfuerzos por hacer la voluntad de Dios, cayeron presa de Satanás. Cuando fallaron en sus responsabilidades, debe encontrar a estas personas durante su vida y sentar las bases de la victoria sobre el mundo de Satanás. Islam. Se alega que 144000 han sido el número de Sahaba de Mahoma, aunque se han dado otros totales. El número también se da como el número total de profetas en el Islam, aunque esto también se ha informado como 124.000 o 244.000.
Se desconoce el número real de profetas o sahaba, compañeros. Unos 30 profetas se mencionan por su nombre en el Corán. Otros usos. Las fuentes coptas calculan que el número de santos inocentes masacrados fue de 144000. Un Baktún son 20 ciclos Katún del antiguo calendario maya de cuenta larga, que contiene 144000 días. ¿Cuánto duraron los días en Génesis 1? Algunos creen que los días en Génesis 1 no eran literalmente períodos de 24 horas. ¿Fue la creación de Dios un proceso de evolución? ¿Cuánto duraron los días de la creación? El libro del principio, Génesis, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Se nos dice en el Nuevo Testamento que el universo visible fue hecho de cosas invisibles por aquel que se convirtió en Jesucristo. Hebreos 1:1-2, 11:3. Así que la Biblia nos dice que Dios, que es eterno y todopoderoso, creó todo el universo físico. ¿Hace cuánto tiempo que se creó la materia? Muchos creen que según la Biblia la creación del universo físico fue hace solo unos 6000 años. Sin embargo, el texto permite una interpretación diferente. Un examen minucioso de las escrituras revela que pudo haber un lapso de tiempo entre la creación original de la tierra y la recreación de todo lo que estaba en ella, tal como está descrito en Génesis 1:3-31. No está claro cuándo tuvo lugar exactamente la creación original. Pero lo que podemos ver en la Biblia es que la humanidad solo ha estado en esta tierra durante unos 6000 años. Los días de la creación en el primer capítulo del Génesis describen la preparación de la tierra para la creación de la humanidad. Esta renovación, Salmo 104:30, era necesaria ya que la tierra estaba o se volvió desordenada y vacía, del hebreo tohu y bohu, caótico y confuso o estéril y desolado, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Limpieza y preparación. Cuando Dios crea, lo que hace es lleno de hermosura. La Biblia dice que los ángeles se regocijaron en la perfección de la creación de Dios. Job 38:4-11. El diseño y la interdependencia son impresionantes. Sin embargo, cuando el pecado entra en escena, la belleza puede volverse fea. Encontramos que un hermoso ser angelical, un querubín ungido que sirvió cerca del trono de Dios, prefirió dejar que el orgullo se convirtiera en rebelión. Lucifer se convirtió en Satanás, un enemigo de Dios y su propósito. Ezequiel 28:11-17. Isaías 14:12-15. Jesucristo nos dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:17-18. Satanás fue arrojado a la tierra y restringido aquí con sus cómplices, ahora llamados demonios. Solo podemos imaginar su furia y especular acerca de la destrucción que pudo haber causado como resultado de su pecado. Pero el propósito de Dios se mantiene, y la rebelión de Satanás no detuvo la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Dios dice: yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé, porque así dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Hebreo, Tou, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Eterno, y no hay otro. Isaías 45:12-18. Dios no creó la tierra en vano. Después de que se alteró de esa manera, Él se dispuso a renovarla. Reforma y reabastecimiento. Desde Génesis 1:3 hasta Génesis 2:3 encontramos varios sucesos de creación por parte de Dios. Nótese que un día se refiere a una tarde y una mañana. Los días están definidos por la luz y la oscuridad, así que para que esta división de un día sea relevante, el día no puede referirse a millones de años, como veremos en nuestro examen de cada día. Veamos cada uno de los días en que Dios preparó la tierra para que el hombre la habitara. Parece que la descripción en Génesis 1 se da desde la perspectiva de la superficie de la tierra. Día 1. Dios separa la luz de las tinieblas, bb. 3:5. ¿Dónde se originó la luz llamada día? El sol había sido creado antes, b. 1. Pero parece, desde la perspectiva de la tierra, que había sido escondido detrás de gases tan espesos que no entraba la luz. Dios hizo visible esta luz. Día 2. Dios separa las nubes de los océanos, bb. 6:8. Aparentemente, el vapor de agua había llenado la atmósfera como una espesa niebla perpetua. Dios ahora separó los océanos de las nubes cargadas de agua y puso los sistemas climáticos en su lugar para sostener la tierra con humedad. Día 3. Dios hace que la tierra seca aparezca y crea pasto, hierbas y árboles, bb.
9:13, Dios preparó los ecosistemas para la creación y el sustento de las criaturas marinas y terrestres. Para hacer esto, Dios primero hizo plantas y árboles. Dios sabía que estos necesitarían la luz del sol para la fotosíntesis y los insectos para la polinización, que Él proveyó en los días 4 y 5. Note que este proceso no pudo estar separado por miles o millones de años. Día 4. Dios hace visible el sol, la luna y las estrellas. Bb. 14:19. El sol y la luna que proveían luz, ya habían sido creados y puestos en los cielos para dividir la luz de las tinieblas. Bb. 1, 3, 5, 16, 18. Ahora Dios aseguraba que la cubierta de nubes se rompiera para proveer luz y calor del sol. También significa que son para señales y estaciones y para días y años. B. 14, la palabra hebrea ot, traducida como señales, también se usa en Ezequiel 20, 12, 20, donde la celebración y el cumplimiento de los días sagrados de Dios es una señal para Dios de su pueblo. Estaciones se traduce de la palabra moadim, que significa tiempos señalados y se usa para festivales. Desde el principio de la era del hombre, Dios creó las luces en el firmamento para identificar los tiempos señalados para que mantuviéramos siempre presente de su plan. Día 5. Dios crea criaturas marinas y aves. Bb. 20:23, en el quinto día los océanos y el aire estaban llenos de criaturas que Dios creó y bendijo, les dijo que se multiplicaran, pero como con los pastos, las hierbas y árboles frutales, solo se reproducen con los de su clase. Dios creó el potencial para que se desarrolle la variedad para adaptarse a diferentes ambientes, pero hay un límite genético que no puede ser cruzado. Día 6. Dios crea las criaturas de la tierra, luego el hombre y la mujer. Bb. 24:31. Dios dio vida a los animales terrestres, cada uno de los cuales fue diseñado para reproducirse y desarrollarse dentro de un estrecho rango llamado clase. Luego creó un hombre y, de su costilla, una mujer. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por implicación una parte de la clase de Dios. Bb. 26:27. El potencial para el desarrollo de la naturaleza de Dios fue implantado con un componente espiritual llamado el espíritu del hombre. 1 Corintios 2:11, el cual le dio a la humanidad la habilidad de crear, reflexionar, planear y diseñar. La creación física ya estaba terminada, pero la instrucción espiritual estaba a punto de comenzar. Día 7. Dios crea el sábado. Génesis 2:2-3. Dios creó el sábado en el séptimo día, descansando y bendiciendo el séptimo día, separándolo como santo. Vemos que estos 7 días culminan en la creación del día de reposo, diseñado para darnos 24 horas cada semana para desarrollar una relación más profunda con Dios. La mención de la tarde y la mañana para cada uno de los primeros 6 días asegura que entendemos que estos son días literales, no miles de años o épocas. Dios no necesita de la evolución. El Dios creador todopoderoso y supremamente inteligente no necesitaba la macroevolución para ayudarlo a crear. Él nos dice que creó al primer hombre directamente del polvo de la tierra, Génesis 2:7, no a través de una larga serie de cambios evolutivos. Los cristianos no deben sentir que sus creencias están amenazadas por la aparente aceptación a nivel global de la teoría de la evolución. Hay explicaciones para los fósiles, estratos y otras evidencias de un mundo antiguo que son compatibles con la Biblia. Asegúrese de leer nuestro artículo ¿Pueden los cristianos creer en la evolución? Este artículo explora lo que Jesús y los apóstoles enseñaron y entendieron acerca del Génesis. Un seguidor de Cristo creerá lo que Cristo enseñó. Conocer y creer en el Dios creador es una bendición increíble. La Biblia nos dice que Dios está elaborando un gran plan para añadir hijos de Dios a su familia. Ese plan nos da verdadera esperanza y un propósito. La evolución, por otro lado, no ofrece ningún plan ni esperanza. El Génesis es preciso. El libro del Génesis es preciso. Los días en Génesis 1 son literalmente días que involucran el mismo tipo de tardes y mañanas que experimentamos hoy en día. Satanás 6000 años trabajan en su agenda. Aún Satanás y el papado saben de los 6000 años y trabajan en su agenda 2030. Satanás por medio de los jesuitas, el Vaticano, las sociedades secretas, el sionismo, los mercaderes de la tierra, Estados Unidos, y todas las élites mundiales, saben de los 6000 años y preparan el engaño final, el ecumenismo del nuevo orden mundial y su ley dominical, para el venir fingiendo ser el Cristo y que todos lo reciban con el verdadero Mesías Dios y Salvador. Los 6000 años es un tiempo establecido por Dios para la segunda venida de nuestro Señor a la tierra en base a la semana de la creación, la cual tipifica el plan de
redención de Dios de 7000 años, compuesto por 6000 años de pecado en la tierra, 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Éxodo 20, 9, y un milenio de paso sábado en el cielo, Apocalipsis 20 más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20, 10. Si usted hace una búsqueda en los escritos de Elena G. de White, usted encontrará por lo menos unas 90 declaraciones, donde ella habla de los 6000 años. Reina Valera 1909. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Apocalipsis dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, pues él conoce las profecías y el santuario, 6000 años y tabernáculos, del 15 al 21 de Tishri. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha llevado por casi 6000 años, está pronto a cerrarse. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada adelante por casi 6000 años, está pronta a cerrarse. Y el malvado redobla su esfuerzo para derrotar el trabajo de Cristo en favor del hombre y para sujetar las almas en sus trampas. El conflicto de los siglos. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno. Me di cuenta de lo trágico que resulta que muchos pierdan la fe al enfrentarse a los descubrimientos científicos, mientras otros se mantienen lejos de la Biblia al enterarse de que parece pretender que el universo tiene solo 6000 años. Era claro para mí que podía hacer algo al respecto, y empecé a escribir: el mundo no tiene 6000 años, ¿dónde está el problema? ¿Por qué los creyentes están a menudo preocupados por la ciencia? Una primera razón surge cuando la ciencia explica un evento que la Biblia atribuye explícitamente a la acción de Dios. Para muchos, Dios hizo las estrellas. Parece en desacuerdo con las estrellas se forman por acreción gravitatoria de polvo y gas. Si la Biblia afirma Dios hizo esto, ¿acaso debería resultar imposible averiguar cómo lo hizo? Curiosamente, parece que la propia Biblia no está de acuerdo. Una clara evidencia de esto se encuentra en Mateo 5, 45. Dios hace salir su sol. Jesús está muy claro. Dios es el autor de cada amanecer. Ahora bien, sabemos que el sol sale porque la tierra gira. ¿Debemos concluir que Jesús estaba equivocado? ¿O deberíamos cuestionar la rotación de la tierra? Creo que simplemente no hay que elegir. Dios hace salir su sol y el sol sale porque la tierra gira. ¿Son ambos ciertos? Aquí, la Biblia nos dice Dios hace eso, y sin duda, entendemos cómo lo hace, y este ejemplo no es nada aislado en la Biblia. ¿Por qué entonces temer a las explicaciones científicas? Otra fuente de tensión entre la ciencia y la Biblia viene de la lectura de Génesis, como es bien sabido, suponiendo que los días al principio de Génesis son períodos de 24 horas, se llega a la conclusión de que el universo fue creado hace unos 6000 o 10000 años, y como es igualmente bien conocido, la ciencia ha llegado a la conclusión de que el universo tiene por lo menos 13.000 millones de años. No es una pequeña discrepancia, es como sopesar si los Estados Unidos miden 6000 kilómetros de oeste en este, o solo 4 metros. A continuación, me gustaría explicar por qué no creo que los días de Génesis son períodos de 24 horas, y cómo las observaciones astronómicas, sí, escribo observaciones, demuestran que el mundo tiene más de 6000 años. ¿Cómo, pues, pude quedarme tranquilo respecto a los días de Génesis? Para empezar, tenemos notables escritos de algunos padres de la Iglesia sobre este tema: Justino Mártir, 100, 165, u Orígenes, 185, 254, dejaron muy claro que no estaban tomando los días de Génesis como períodos de 24 horas, Orígenes incluso escribió: ¿qué persona inteligente, me pregunto, consideraría razonable que el primero, segundo y tercer días, en los que se dice que hubo tanto una mañana como una tarde, existieran sin sol, ni luna ni estrellas, y que en el primer día no hubiera ni cielo siquiera? Me asombró comprobar que unos ilustres cristianos tan cerca de Cristo, Justino nació el año que el apóstol Juan murió, tenían esta lectura del Génesis. También era obvio para mí que un texto mencionando un árbol de la vida, junto con un árbol del conocimiento del bien y del mal, difícilmente podría ser del género histórico. Se argumenta que la palabra hebrea para día en Génesis 1 se utiliza para períodos de 24 horas en el resto del Antiguo Testamento. Deberíamos entonces suponer que un Reyes 10, 24, toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón, implica que unos vinieron de América del Sur, ya que la palabra hebrea para mundo aquí es el que se utiliza para tierra en Génesis
Génesis 1:1 creó Dios los cielos y la tierra. Aún estoy lejos de comprender el Génesis a fondo, pero me di cuenta que la Biblia es mucho más sutil de lo que yo pensaba, y que a menudo, admitir humildemente no se es más espiritual que saltar a conclusiones precipitadas. Aunque nunca sentí que Génesis me obliga a pensar que el universo es joven, las observaciones astronómicas me obligan sin duda a opinar que es bastante antiguo. ¿Cómo, exactamente? Es lo que voy a explicar a continuación. En cuanto a la astronomía, el razonamiento es simple. 1. Hay amplias evidencias de que muchísimos objetos celestes se encuentran a más de 6.000 años luz de distancia. Esto significa que si la luz ha viajado siempre a la misma velocidad, tuvo que dejarles hace más de 6.000 años para llegarnos ahora, por lo tanto, estos objetos fueron creados hace más de 6.000 años. 2. ¿Cómo sabemos que la luz viajaba a la misma velocidad en el pasado? Debido a que la velocidad de la luz es parte de las leyes de la naturaleza, y las observaciones nos dicen que estas leyes eran las mismas en el pasado, que ahora, contrariamente a una idea común, los astrónomos no se conforman con asumir la consistencia temporal de las leyes de la naturaleza, la observan. Comencemos con el primer punto: ¿cómo podemos medir la distancia a las estrellas? Un método extremadamente robusto que solo descansa en la geometría se llama el método de paralaje. Supongamos que estoy mirando a un objeto. Si me muevo un poco de lado, tendré que girar la cabeza de un determinado ángulo para seguir mirándolo. Sin entrar en cálculos, es fácil imaginar que puedo deducir la distancia del objeto desde este ángulo, y el número de pasos laterales que hice. Eso es exactamente lo que hacen los astrónomos con las estrellas: miran una en un día determinado, y luego, 6 meses después, cuando la Tierra está en el otro lado de su órbita alrededor del Sol, la vuelven a mirar. Aquí, el movimiento de lado corresponde a la órbita de la Tierra. Midiendo cuántos grados tuvieron que girar su telescopio para seguir mirando, el denominado paralaje, pueden deducir la distancia a la estrella. Mientras escribo estas líneas, el satélite Gaia está midiendo unos miles de millones de paralajes y pronto entregará miles de millones de mediciones de distancias superiores a 6.000 años luz. Incluso con telescopios terrestres, decenas de objetos han sido geométricamente medidos a más de 6.000 años luz de distancia. Ahora bien, es obvio que si un objeto está demasiado lejos, el telescopio tiene que girar de un ángulo tan pequeño para seguirle que el paralaje se vuelve imposible de medir. Hasta ahora, este método funciona para cuerpos situados hasta unos 30.000 años luz de distancia, pero no funciona para literalmente miles de millones de otros objetos celestes. Conclusión: todos están aún más lejos. Entonces, si la luz ha viajado siempre a la misma velocidad, el universo tiene por lo menos 30.000 años de antigüedad. ¿Cómo sabemos que así fue? Resulta que la velocidad de la luz es parte de las leyes de la naturaleza. Y los astrónomos no solo enseñan que la luz viajaba a la misma velocidad cuando salió de estos objetos, enseñan además que las leyes de la naturaleza eran las mismas, el mundo físico era el mismo que en los laboratorios de hoy en día. ¿Cómo lo sabemos? Cada molécula o átomo que conocemos aquí en la Tierra se ha detectado allí a través de su firma espectral, que es el equivalente de los colores de los diferentes tipos de luz que emiten. El agua se ha encontrado allí, junto con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono. La lista es interminable. El análisis de la luz recibida de estos objetos nos dice que el mundo se comportaba igual que hoy, cuando la luz les dejó. También podemos observar eventos nucleares como decaimientos radiactivos en lugares remotos del universo, y comprobar que las tasas de desintegración eran las mismas en el pasado. Las leyes de la física nuclear que rigen estas tasas no han cambiado desde decenas de miles de años. A los científicos se les pregunta a menudo: ¿ustedes estaban allí? Cuando hablan de las leyes de la naturaleza en el pasado, ellos con seguridad pueden contestar sí. Observamos el mundo físico hace 30.000 años rutinariamente, y sus leyes eran las mismas que en la actualidad. No hay ninguna duda observacional de que el mundo tiene más de 6.000 años, pero no debería amenazar la fe de nadie. Antoine Nebret es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y doctor en física por la Universidad de Orsay, Francia. Es especialista en física de los plasmas, con aplicaciones en fusión termonuclear inercial y astrofísica. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard en 2012 y 2014, es autor o coautor de más de 80 artículos en revistas científicas especializadas. ¿Cuándo ocurrirá el rapto? Como sabes, esta serie de estudios en los que se espera una participación colectiva de ninguna manera es concluyente, sino propositiva, es decir, yo voy a proponer lo que me parezca entender y entre todos, a la luz de la escritura iremos armando el rompecabezas.
Retomando a los 144000, después de su martirio, Apocalipsis 11, 7, los 144000 aparecen más adelante ya resucitados, Apocalipsis 11, 11. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 14, 1. En la siguiente vida ellos y todos los que hayan sido ejecutados a causa del testimonio de Jesucristo van a reinar 1000 años sobre las 12 tribus de Israel. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, Apocalipsis 20, 4. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido en referencia a su sacrificio, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, Mateo 19, 28. Cuando aparecerán los 144000. Ahora bien, la siguiente cronología es meramente especulativa y permanentemente estaremos trabajando entre todos para modificarla hasta donde sea necesario. En el estudio de la marca de la bestia planteé que el falso Mesías o anticristo nacería alrededor del año 2069. Si te fijas bien, los 144000 emulan el ministerio de Jesucristo aún hasta en su muerte y resurrección, por lo que se entiende ellos van a ser los primeros en resucitar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias primeros en resucitar para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, Apocalipsis 14, 4, 5, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, Apocalipsis 11, 8. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, Apocalipsis 11, 11. Quizá esto pueda darnos pie a especular, y solo digo especular, que cuando den su testimonio tendrán la misma edad del Señor Jesucristo cuando dio el suyo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, Lucas 3, 23. Según concluyen algunos, el rey Salomón nació alrededor del año 1000 a.C. Y también se cree que ascendió al trono de Israel alrededor del año 970 a.C. Por lo que tendría unos 30 años cuando se convirtió en rey. Si esto es así, el Salomón del futuro, el falso Mesías que construirá el tercer templo en Jerusalén, también se convertirá en rey alrededor de los 30 años. ¿Estaríamos entonces hablando del año 2100 después de Cristo? Pudiera ser entonces que los 144000 también nazcan alrededor del año 2069 y tengan la misma edad que el falso Mesías cuando den su testimonio. En base a los datos anteriores, esta es la cronología que propongo y dejo anotada para su revisión. Año 2069, aprox. Nacimiento del falso Mesías. Año 2069, aprox. Nacimiento de los 144000. Año 2100, aprox. Construcción tercer templo en Jerusalén. Año 2100, aprox. Testimonio de los 144000. Te recuerdo que todas las cronologías que se establezcan en estas áreas de trabajo están sujetas a revisión y probable cambio en espera de nuevos datos que aportemos entre todos. Por último, considero que no está de más decir que si bien el Señor establece que nadie sabrá ni el día ni la hora en la que regresará, Marcos 13, 32, Mateo 24, 44, también nos manda a velar y no quedarnos dormidos como lo hace el resto del mundo. Lo que significa que quienes se abandonen a las preocupaciones de este mundo aún siendo creyentes, Mateo 25, 1, 13, serán ingratamente sorprendidos por el súbito cumplimiento de las profecías, tal como al que le cae un ladrón en la noche. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, Lucas 21, 34, RBC. Así que por mandato del Señor debemos estar preparados para lo que viene y que no nos tome por sorpresa, cosa que solo podemos lograr escudriñando las cosas que para tal propósito el Padre Celestial nos dejó en la Escritura. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios,
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 1 Tesalonicenses 5, 6, 8. Pulsando en el siguiente banner tendrás acceso a la página donde podrás adquirir el libro en el que he invertido varios años de trabajo. Ahí podrás conocer cómo será el regreso de Jesucristo y la batalla de Armagedón. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.